partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace ya 7 años, el programa pionero de la radiodifusión y de la televisión venezolana en relación con la diáspora, la conexión de las organizaciones de la diáspora en la nueva geografía que está armando el éxodo venezolano, en la emisora pionera también de la radiodifusión venezolana, con más de 9 décadas en el aire. Radio Caracas Radio, rcr750.com, Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Anestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro joven y distinguido invitado, hay 3 temas que son insoslayables, que no podemos dejar de lado. Uno muy preocupante, que es la decisión de la Corte Internacional en relación con el tema del Esequibo, que preocupa mucho y obliga, hace necesario pensar ya no en términos de facciones, sino en términos de país. Es necesario incorporar a las mejores voluntades, a los mayores compromisos y a las mejores capacidades para intentar y para abordar este tema que además nos pertenece a todos los venezolanos y nos preocupa a todos los venezolanos. Un segundo tema es el último informe de la OIN, los datos de la OIN que se concentran fundamentalmente en Iberoamérica y en algunos países de Europa, revela que la diáspora sigue creciendo bueno, ese es un dato, igual que los datos que surgen de la selva del Darién, sobre todo en Panamá, quien los recibe y va documentando el número de ciudadanos que emigran y las nacionalidades. Y bueno, lo que ha ocurrido en México, que revela la presencia de una diáspora venezolana de dimensiones importantes. Es decir, la diáspora sigue creciendo. Yo creo que le hacemos un llamado a todas las autoridades locales, alcaldías, gobiernos regionales, al Parlamento y por supuesto al gobierno nacional, decirle, mira, esto necesitamos abordarlo con seriedad, no podemos seguir con cifras de un lado o de otro. Nuestras cifras ya nos indican que estamos por más de los 8 millones de venezolanos en el informe cuatrimestral que vamos a sacar ahora en abril. Claro, nuestra cifra trabaja sobre 90 países, entonces hay una distancia que separa nuestros datos de los de la OIN, pero los de la OIN revelan, y hay que agradecer ese esfuerzo que está haciendo por documentar y sí, cuantificar el número de venezolanos en el exterior. Y el tercer dato es lo que ha ocurrido en PDVSA. Ahí lo único que uno puede decir que hay pranes y pranes de la política, ¿no? Que se han robado, bueno, en principio dicen que $3.000 millones, que un poco lo que decía el señor Jorge Rodríguez, muy preocupado cuando estaba en el tema de las negociaciones, pidiendo los $3.000 millones. Dice, bueno, pero si los pides por un lado y te los roba por el otro, bueno, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, ahí hay que ver cuáles son esos números y bueno, la verdad que se lo están robando a los derechos humanos de los venezolanos, no se lo están robando a nadie más, se lo están robando a la educación de los venezolanos, a la salud de los venezolanos, a los hospitales, a la infraestructura, al metro, a la electricidad, a la calidad del agua que está llegando mal y poco. Entonces, bueno, de verdad que es insostenible el tema y además la red mafiosa que ya lleva yo no sé cuántos personas detenidas y allanamientos hechos, pero sigue creciendo. Es decir, que el tema pique y se extiende, y cuando uno escucha
al otro decir lo que dijo de este, lo que dijo Ramírez de este y lo que estos dijeron de Ramírez, la verdad que uno se imagina que eso es Alibaba y no los 40 sino los 80 ladrones. Mm. Bueno, tenemos a un invitado, un joven invitado, pero con todo un currículum extenso, de lujo realmente. Él se llama Roberto Ramírez. No me atrevo al último apellido porque es un apellido de origen vasco muy fuerte, Basterrechea, ¿no? Entonces, digo, tremendo, pero que después nos va a explicar cómo es esa mezcla. El, Roberto es doctor y luego nos va a explicar cómo es ese doctorado en política y economía al mismo tiempo. Es un doctorado mixto, porque en general uno siempre ha escuchado que había un doctorado en política, en ciencias políticas, un doctorado en economía, pero esta cosa de política y economía me llama mucho la atención. Lo ha trabajado el tema de las ciudades inteligentes, se ha dedicado a ese tema, es consultor en el área, ha trabajado en Latinoamérica, asesorado pese a su juventud o con su juventud, ha hecho una importante labor de consultoría en muchas ciudades latinoamericanas. De hecho, tuvimos, no sé hace cuánto ya, una conversa con instituciones en Venezuela que también están trabajando el tema de las ciudades inteligentes. Y al mismo tiempo, él es candidato a parlamentario europeo. Entonces queremos con él hablar así como de grandes bloques. Un primer bloque, todo lo que se refiere a ese estudio de política y economía, cómo y por qué, que nos explique un poco su historia. Ese es un primer punto. Un segundo punto es el de la ciudadanía, y como también trabaja el tema de las ciudades inteligentes, y eso habla de redes, internet, conexiones, etcétera, todo lo que se refiere a ciberciudadanía, él viene haciendo un trabajo con sedes y el Observatorio de la Diáspora en el tema este, y nos gustaría que se explayara para dejar para la última parte el tema de la política. Representante venezolano que está en Europa y que está aspirando a ser parlamentario europeo. Después nos cuentas todo eso. Gracias, Roberto. Por favor, con la primera pregunta. Bueno, gracias a ti, Tomás, y gracias a todos los radioescuchas, a todos los que están en este momento pendientes de esta conversación, de esta grata conversación, que de verdad agradezco tu invitación y muy contento de hablar de estos temas que creo que son muy actuales y que de una u otra forma son transversales en la vida de todo, porque es la quinta era de la humanidad. Es esa revolución, la cuarta revolución industrial, que de por sí ya está cambiando a una quinta revolución industrial. Entonces, bueno, vamos a ir viendo y conociendo y aprendiendo temas que van de una u otra forma a diseminarse en la vida y en las actividades que realizamos en cualquier sector, ya sea personal o ya sea profesional. Vamos a estar escuchando de esta temática de innovación digital, lo que tiene que ver con digitalización y transformaciones desde ese entorno tecnológico. Bueno, en un principio, como bien lo señalabas, te comento un poco sobre el origen de este origen vasco. Yo tengo un sentido de migración de dobles vías, ¿no? Una hacia Venezuela y otra hacia el exterior. Hacia Venezuela, pues bueno, tuve la grata, bueno, digo grata, oportunidad de compartir con una persona que había inmigrado a Venezuela, un inmigrante que era mi abuelo en este caso. Se fue justamente como tú señalaste, del País Vasco, y hizo su vida en Venezuela, un país que le abrió y le dio la oportunidad de poder formar a su familia, de construir una familia, de construir un mundo de oportunidades, tanto para él como para sus familiares y también para todos los que estaban en su entorno y en su alrededor. Eran tiempos de una migración muy bonita en Venezuela, donde esa parte de acogida, de receptividad al inmigrante se daba de una forma muy natural, muy
estaban abiertos para incorporarse en un entorno de desarrollo, un entorno de crecimiento, en un país donde la necesidad por personas con conocimiento, con experiencia, pues era muy bien valorado. Y parte de eso fue mi abuelo que cumplió con y yo con él y la gran fortuna de haber contado también con un padre que entre ellos me dieron una formación dada a lo que es el interés por la economía, el interés por el trabajo, por el desarrollo, por el apoyo a los buenos valores y a los buenos principios. Mi padre un tachirense y mi abuelo un vasco por parte de mi madre. Pues bueno, dos mezclas bastante fuertes y que en ese sentido pues se fue construyendo un pensamiento y unos valores que me han permitido dar mi orientación profesional o mi guía profesional. Ahora, Roberto, eso determina de alguna manera por qué tú escoges estudiar, hacer el posgrado en UPIB, en la Universidad del País Vasco. Sí, bueno, parte de eso es porque eh, con mucho tiempo había salido del país, ya tenía un vínculo directo con el País Vasco, siempre pues tratando de rescatar también esas raíces vascas y esas raíces españolas que me dieron siempre esa oportunidad y ese deseo de continuar explorando lo que era ese sabor de esa tierra que en un momento vio partir a mi abuelo y que en un momento también me vio llegar como en un inicio como inmigrante y posteriormente como parte de una sociedad que me sentí bastante acogido, siendo que no nací ahí, pero sí que me recibieron con esa apertura de familia sí, de ese deseo de incorporarme dentro de un entorno social nuevo para mí en ese momento. En este momento, pues también, y siendo de que uno sabe cuándo parte, pero no sabe a dónde llega o cuándo llega o a dónde va, pues bueno, decidí por razones de haber conseguido una esposa alemana, decidí irme para Alemania y bueno, ya desde hace un par de años, más o menos unos 12 años, que resido en Alemania, mis hijos son alemanes, mi esposa es alemana y estoy muy contento de compartir en esta tierra que me ha también acogido y que me siento gratamente, pues no puedo negar la dificultad del idioma, pero bueno, ya con un poco de esfuerzo y con dedicación, se van viendo los frutos de haber rebasado algunas barreras de comunicación. Roberto, llegaste al País Vasco, te sentías como en casa, te incorporaste. ¿Por qué una carrera como política y economía al mismo tiempo? ¿Cómo surge ese interés por el tema de la ciudadanía? Que al final también, como decía Hannah Arendt, es el espacio de lo público, ¿no? Es el espacio del ejercicio de la política. ¿Cómo miras tú el tema desde ese doctorado, pero también desde tu experiencia? El ejercicio de la ciudadanía, ¿qué es eso? Además vienes trabajando en estos temas. Te lo comento por lo siguiente, me decía en una reunión ahora que lanzamos el clúster de emprendimiento que se lanzó las organizaciones de emprendedores de la región en Bogotá. Decía un empresario que el hecho de ser migrante de alguna manera es la búsqueda de una autonomía, es decir, quien migra está como consciente de que su sobrevivencia depende de él. Él no está buscando sino condiciones que le permitan a él o a esa persona, a él o ella, no importa, a la persona, mejorar. Ese ejercicio de autonomía tiene que ver con la ciudadanía también. Perdona la mezcla de las preguntas, pero quiero que me des alguna respuesta en relación con ese interés por la política y la economía y la ciudadanía. Sí, a mí me parece muy interesante porque justamente sacas un poco
esa curiosidad que en un momento determinado me motivó a investigar y a trabajar tanto en economía, en política y en sociedad. Podemos llamar que la sociedad requiere de un instrumento o de una guía que incorpore a estas personas dentro de un proceso productivo, pero pensando en que formamos parte de un mundo político. Pensamos debemos pensar que formamos parte de una ciudad que requiere esa ciudadanización, ese comportamiento ciudadano complementario a el desarrollo político y administrativo, o sea, parte de la gobernanza ciudadana, parte de las soluciones de una ciudad, las soluciones políticas o las soluciones públicas, administrativas, deben formar parte de un comportamiento ciudadano que complemente a la política. Entonces, pero yo quisiera incorporar algo a esta conversación, que es el tema justamente de que a veces pensamos que estamos predestinados a vivir en el sistema económico, político, a la cual nos han mostrado, nos han enseñado. Y es ahí donde creo que la forma es tratar de mostrar que el individuo es capaz de generar esas posibilidades económicas, ese valor social y ese valor público que le dé una base suficiente a la ciudad desde el punto de vista de ciudad institucional, o sea, de una ciudad que se comporte como una institución, como una empresa, donde cada uno tiene una función particular, una función establecida, establecida porque es seleccionada por cada uno de nosotros bajo los intereses que nos motivan a trabajar o a desarrollarnos en un entorno social, llámese médico, llámese carpintero, llámese taxista, llámese enfermera, llámese constructor, llámese obrero. En sí, el aporte que cada una de las personas proporciona o da, viene a configurar ese todo general que le da la fuerza a un país y a una ciudad. En este caso, y tomando como ejemplo ciudades europeas y ciudades alemanas, su ciudadanía conforman ese valor social, porque no solamente aportan un valor de trabajo y un valor económico al generar impuestos, sino también aportan un valor de comportamiento social. Y esa ciudadanización es lo que le da ese respaldo a las instituciones y a las ciudades como tal. Ok, Roberto, fíjate, empalmo esto con otras dos o tres ideas, ¿no? Una primera idea es que las migraciones no se producen y las diásporas no se producen entre países, es decir, la gente no migra a Colombia, la gente migra a Cúcuta, a Medellín, a Bogotá, o migra a Lima Callao, o migra a Barranquilla, o migra al País Vasco, a Canarias o a Galicia. Incluso uno lo ve hasta en las propias estrategias de retorno. Yo conversaba con una profesora amiga en Bogotá. Ella había trabajado en la Universidad Central, nos conocíamos de allá, y le digo, oye, ¿cómo te sientes ahora aquí en Colombia? Me dice, no, yo me siento muy bien, es que yo nací en Colombia. Yo me fui muy niña a Venezuela y todas mis vacaciones yo las venía a pasar en Bogotá. Ese es un primer tema, ¿no? El tema de la migración, el retorno, los vínculos, los lazos que se cultivan, las inversiones que se realizan, etcétera. Un segundo elemento al que creo que estás apuntando, las ciudades también compiten. Las ciudades compiten por atraer inversiones, las ciudades compiten por atraer recursos, por atraer además el más importante activo que es el capital humano. Y viéndolo en sentido... Hoy en este momento estamos viendo en Venezuela que la población se ha ido en promedio, el 23% de la población venezolana está hoy fuera del país, ¿no?
Es decir, que hay una nueva geografía. Visto ya la noción de Estado-nación es insuficiente. Un poco lo que pasa también con la Unión Europea, que tiene que ver con el Parlamento Europeo, que son leyes que van más allá del ámbito. Ok, no estamos en esa situación en Latinoamérica, pero tenemos una nueva realidad. Tenemos venezolanos en todo el mundo y en algunos países en cantidades importantes. De hecho, la mayor ciudad de Venezuela, de venezolanos está en Lima, Callao, que es más del millón de venezolanos, es la mayor ciudad de venezolanos. Entonces tiene que ver con la competencia por atraer capital humano, pero también entender cuántos se han ido. Entonces no es lo mismo el promedio nacional, que en algunas regiones a lo mejor se fue el 16 o el 18, pero en otras regiones se fue el 25-26. Y las regiones desarrollan políticas para conectarse con sus diásporas. Lo ha hecho el País Vasco, lo ha hecho Galicia, lo ha hecho Véneto, lo ha hecho, digamos, lo hace todo el mundo. Yo quisiera una reflexión tuya, que eres conocedor de estos temas, sobre las preguntas o los tres aspectos que estoy mencionando en mi larga intervención, perdona. Sí, no te preocupes. Yo creo que, repito, es muy interesante la forma de unir, porque a la final termina siendo mucho más aclaratorio y entendible el unir diferentes aspectos que has señalado. En referencia a ese vínculo, a esos lazos, ese primer comentario que hiciste, em, el venezolano que sale siempre piensa en sus raíces, inclusive en sus elementos de conexión, la forma de hablar, la comida. Cuando un venezolano habla con otro venezolano, siente ese lazo comunicacional muy fuerte, muy identificado, ya sea que venga de los Andes, ya sea que venga de Caracas, de Barquisimeto, de Valencia, de Maracaibo. Son formas de comunicarse muy vinculantes, muy cercanas. La comida, las arepas, las hallacas, todo un conjunto de cosas o momentos o comentarios que facilitan ese vínculo. Entonces, yo creo que nunca dejamos de perder ese vínculo con el país que nos vio nacer y que nos vio salir. Que en ocasiones sí puedo mencionarte que he conversado con varias personas, aunque no ha sido mi caso particular. He conversado con personas que ellos en un momento determinado mostraron ese rechazo ya a verse como venezolanos, a entenderse, a entender el vínculo que había con el país, pero que poco a poco han venido retomándolo. Y yo creo que en algún momento ese dolor que se generó al partir del país, ya sea por una razón o por la otra, creo que eso se va sanando y que en algún momento volveremos a retomar nuestro cariño, nuestro amor, nuestro vínculo con el país, con un país tan maravilloso como es Venezuela. Independientemente de sus situaciones, de sus complejidades y sus problemas, es un país maravilloso, que tiene unas condiciones fantásticas y muy privilegiadas en el mundo. Con respecto a la competencia y a la búsqueda de capital humano, ahí sí te puedo decir que me preocupa mucho, porque la búsqueda de capital humano, hay países muy agresivos en este sentido. Pongo como ejemplo este país donde estoy viviendo en este momento. Alemania tiene una política de captación de capital humano muy fuerte, muy fuerte. Como él, están países en todas partes del mundo, países que han visto la importancia que tiene el capital humano y que significa el capital humano para el desarrollo de los países, independientemente de que la tecnología está siendo un factor de riesgo para algunas funciones laborales. Siempre se va a requerir capital humano que pueda hacerse cargo de algunas transformaciones y algunos servicios que se están abriendo, que se están creando, y que por razones en el caso de Europa, por razones de deficiencia de jóvenes, de capital humano que se ha especializado en algunos sectores, pues
ello está obligando a que Alemania o los países europeos, varios países europeos, empiecen a buscar profesionales en otros países. Venezuela y los venezolanos se han convertido en parte de esos focos de atención para captar fuentes de capital humano, fuentes de capital profesional para desarrollar esto. Hace poco, y para terminarte esta idea rápido, hace unos 3, 4 días, en un programa, no recuerdo ahora el programa, el nombre del programa, pero se puede buscar fácilmente. Me entero de que hay países, por ejemplo en el caso de Suiza, que no tiene profesores, que están buscando profesores. Entonces están incorporando a las escuelas personas que no han estudiado para ser profesores, sino están incorporando personas que han tenido una formación en ciertas áreas, que han sido, por ejemplo, ingenieros en aspectos químicos, los está incorporando a la plantilla de profesores de química o de física o de matemática, pero no son profesores. Entonces, ese vacío, esa carencia de capital humano está generando una necesidad rápida, urgente de buscar capital humano, y los venezolanos se han convertido en esa fuente en este momento importante para surtir espacios en varios países. Vamos ahora, estamos ya culminando el primer segmento del programa, pero quisiera continuar con este tema de las ciudades, el tema de atracción de capital humano y las ciudades inteligentes. Tú señalabas algo ahora en torno a la búsqueda de capital humano. Europa y Estados Unidos son sociedades y países con alta longevidad, con bajas tasas de crecimiento poblacional, incluso en algunas zonas crecimiento negativo. El caso del País Vasco, por ejemplo, es uno de ellos. Pero al mismo tiempo desarrollan políticas activas, como tú dices. Alemania está buscando 1.500.000 migrantes para desempeñar un montón de actividades, porque para poder seguir creciendo, para poder mantener las tasas de crecimiento económico, se necesita mucho capital humano. Y eso contradice de alguna manera, pareciera que juegan en dos terrenos, toda la estrategia europea que está en discusión nuevamente, el tema migratorio, con los muros, las zanjas, las vallas, los muros burocráticos o murallas burocráticas que son peores que los físicos. Y sobre eso quisiera que habláramos comenzando el segundo segmento. Entonces te pediría por favor que te desconectes y te vuelvas a conectar al mismo link para nuestro segundo segmento, donde comenzamos hablando de estos temas. Vale. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir,
lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarena, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarena siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarena. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya en nuestro segundo segmento de La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con nuestro distinguido invitado Roberto Ramírez Pasterrechea. El nombre es muy fuerte. Es doctor en Economía y Política, es consultor internacional en temas de ciudades digitales e inteligentes, y además está explorando su candidatura al Parlamento europeo. Habíamos quedado con Roberto en el tema de ciudadanía, el tema de ciudades inteligentes, y dado el mundo digital y dado estas características, tenemos que hablar también de ciberciudadanía, las implicaciones. Cuando uno ve lo que es posible hacer con el bullying, que antes era normal en cualquier colegio, pero que ahora se multiplica con todo el potencial que tienen las redes, a veces uno se asusta de las cosas que se pueden hacer. Entonces quisiera tu reflexión sobre ese tema antes de pasar a cubrir el tema político, que me gustaría abordarlo contigo, dado además tu compromiso en esta área, ¿no? Sí, bueno, entramos ya en materia importante, y tocas un tema, la seguridad, cómo la tecnología puede ser una oportunidad, una ventaja, pero como también vemos lo negro, lo negativo, lo preocupante, el riesgo que tiene la tecnología. Tanto la tecnología como un impacto al individuo, como lo señalabas tú, como la tecnología al impacto de masas, de los grupos, inclusive de los grupos migratorios, cómo la tecnología puede cambiar, modificar el pensamiento y el comportamiento de los grupos migratorios. Cómo la tecnología puede modificar ese pensamiento grupal, ese pensamiento colectivo, para que esté a favor de una tendencia o de otra, o también cómo la tecnología puede modificar un comportamiento o generar un comportamiento negativo en contra de los países, de las personas, de los grupos, de las instituciones. Esto es algo
muy preocupante, que debe llamar nuestra atención, debe ser un tema de reflexión. No es un tema solamente de ver lo bonito, sino también en el caso que estamos hablando, también ver lo difícil el riesgo que podemos tener a la hora de entrar en este mundo tecnológico, mundo que no podemos modificar, que no podemos cambiar, no podemos decir no vamos a participar. ¿Por qué? Porque y esta transformación que estamos viviendo ya vino para quedarse. No podemos decir no vamos a formar parte de ello, porque aunque dejemos de hacerlo, eso va a obligar que en algún momento nos incorporemos, y no vamos a estar simplemente fuera de la vida. Vamos a tener que irnos, o la persona va a tener que irse a una cueva o encerrarse en una cueva para no tener contacto con nadie, algo que en este momento es imposible para avanzar y para desarrollarse como tal. Las ciudades inteligentes, y hablando un poco del tema de ciudades inteligentes, te comento cuál es mi vínculo con todo esto. Son más o menos unos 9 años en este sector, en esta área de desarrollo profesional, pero también de un área de investigación. En un inicio, hace esos 9 años, había poca información sobre la temática, muy poco interés, y había muy poca información, siendo que el término se origina o nace con unos pequeños avances que se dieron en el 2004 en España, en Europa, y no se dio concretamente por un avance tecnológico, sino por una modificación urbana, una modificación de calidad de vida de los entornos públicos, de los entornos urbanos, y ello fue generando todo una conceptualización que ha permitido construir una nueva forma de ver las ciudades, de entender las ciudades desde una perspectiva tanto tecnológica como también desde esa perspectiva de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, siempre decimos que la tecnología es un medio para lograr calidad de vida, es decir, las personas son el objetivo final y la tecnología nos ayuda a lograr ese objetivo final. Viendo y entendiendo que las ciudades inteligentes no solamente hablan o se refieren a tecnología, empezamos a explorar algunos cambios o algunos avances que podíamos hacer desde la sociedad, desde la economía o desde la política. Y entendimos de que todas las transformaciones que se estaban dando modificaban también todas estas áreas, tanto la política como la economía, como las sociedades. ¿Cómo las modifica? Ya empezamos a interpretar y a entender de que la democracia también forma parte de unos cambios que la tecnología está incorporando, como es esa democracia digitalizada. Entendemos que las sociedades empiezan a digitalizar sus formas de desarrollarse dentro de esa ciudad, a utilizar plataformas, a utilizar tecnologías que facilitan esa calidad de vida, o que facilitan esa forma de vida. Un aspecto importante en todo esto es que ¿cuál es la razón del por qué digitalizamos una ciudad? ¿Por qué necesitamos en este momento urgente digitalizar una ciudad? Es un tema de capacidad. Los gobiernos perdieron la capacidad para gestionar sus servicios públicos que en una parte eran procesos burocráticos, pero que en otra parte eran procesos lentos, muy lentos, que en realidad no necesitaban ser tan lentos. Y se ha entendido de que la tecnología disminuye ese tiempo, facilita el servicio a corto plazo y permite dar respuesta en un tiempo real, que en algunos casos puede salvar vidas, que en algunos casos puede generar mayor beneficio a las comunidades, y que en algunos casos permite el avance hacia
unos sistemas sociales mucho más avanzados, mucho más de desarrollo y mucho más de innovación. Entonces, bueno, hay un conjunto de elementos que forman parte del por qué, las razones de que justifican el incorporar esta tecnología o estos cambios disruptivos o transformaciones disruptivas en nuestra vida del día a día o en el desarrollo de nuestras ciudades y nuestros gobiernos. Entonces, que yo creo que en el caso venezolano se necesitan muchísimo. Es decir, cuando uno ve lo que hacen otros países y ciudades, incluso en la propia Latinoamérica, en los temas de servicios de salud, servicios de transporte digitalizados, servicios de educación, todo lo que tiene que ver en la relación con el trato fiscal de los ciudadanos, en países y ciudades, uno dice, oye, la verdad que el esfuerzo que tiene que hacer Venezuela y sus ciudades, no todas, porque hay algunas que han pensado sobre esto, le han dado vueltas, han desarrollado, pero en general se necesita un esfuerzo en esta etapa de transición digital y también de transición ambiental. Entonces, esos retos, ¿cómo los ves tú para Venezuela en estas condiciones en las que se encuentra? Mira, hay que empezar, Tomás, hay que empezar. Tarde o temprano hay que dar inicio a todo esto. ¿Por qué? Porque cualquier paso pequeño o mediano que podamos dar en ir o lograr esos avances, esos cambios de innovación, van a darnos una pista de cuáles podrían ser los pasos siguientes o los caminos siguientes a seguir. Pero mira, a ti, Sí. ajá, perdona, porque tú antes dijiste el tema de las bondades de la tecnología, pero también estaba pensando ahora en una reunión internacional para discutir uno de los temas que se discutió fue el de las fake news, ¿no? De las noticias falsas, pues, y cómo incluso los gobiernos de acogida y de origen, estábamos hablando del tema migratorio, utilizan bots, trolls, etcétera, para multiplicar la información negativa y o también positiva para atraer determinadas voluntades. Dice, bueno, frente a todo esto, ¿qué podemos hacer, dada la situación de Venezuela en el tema de, además, con un tema de Internet que anda, no, el ancho de banda está, creo que es el segundo de abajo hacia arriba, creo que está nada más por encima de Cuba. Entonces, ¿cómo hacemos en el reto tan grande que tenemos por delante? Mira, me estás dando una pregunta, o me estás haciendo una pregunta muy importante, porque es justamente lo que ha generado, no solamente para Venezuela, sino lo que ha generado en muchos países en América Latina, parte de tomar ese cambio. Se ha tomado como un aspecto muy publicitario, muy de oportunismo a una terminología o a un tema que es una gran oportunidad, pero es un gran riesgo. Entonces, yo digo que se han estado utilizando de forma individual esta temática para buscar oportunidades económicas, para buscar oportunidades individuales, pero sin medir el riesgo que ello puede tener. ¿Y cuál es la solución que puedo darte? Sobre todo de cara a un tema que lo he conocido personalmente, que es el uso inadecuado de la tecnología y cuál puede ser el impacto. Tú dijiste un par de ellos, pero el uso de la inteligencia artificial, te puedo decir que el riesgo es muchísimo mayor a todo lo que me has comentado, muchísimo mayor. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero se está desarrollando tan rápidamente que de seguro en muy poco tiempo vamos a tener el uso de la inteligencia artificial envuelta y incluida en todas las cosas que hacemos y en todas las manipulaciones que puedas imaginarte, porque se va a utilizar tanto para manipular esa información que bien señalabas, como para manipular
elecciones y formas de modificar también ese comportamiento colectivo, ese comportamiento social. Entonces, ¿cuál es la solución que he podido llegar a todo esto? Es que debemos tratar de hacer una especie de grupos de análisis, grupos de trabajo que puedan valorar, evaluar el uso y la implementación de esta tecnología y el análisis de cuáles pueden ser el impacto que ella puede generar, de tal manera de transmitir con una seriedad información sobre cuáles podrían ser los riesgos que estamos teniendo en función a la tecnología que se está implementando y que se está haciendo. Lo que me lleva a un poco lo que quisiera aprovechar para cerrar, ir cerrando el programa en los últimos minutos. Venezuela ha firmado un convenio internacional en el año 1976, luego hay una convención iberoamericana, luego hay el acuerdo de Marrakech de la migración segura, etcétera. En todas ellas se reconoce la importancia de la participación política de los ciudadanos, de la participación de los migrantes con independencia del lugar de residencia, y no solamente el derecho a votar, sino el derecho a ser elegidos, ¿no? En el caso venezolano, la Constitución permite el voto por el presidente, la elección del presidente, pero impide, no contempla la elección de sus migrantes como representantes al Parlamento. Eso lo está haciendo España, Francia, Italia, Francia, Portugal, Ecuador, Colombia, incluso en parlamentos regionales, México, República Dominicana, creo que también. Entonces, uno empieza a preguntarse, porque además el tema político tiene que ver con esas decisiones de las que tú estás hablando, es decir, qué decisiones tomas para impulsar las ciudades inteligentes, asumiendo que hay un montón de ventajas y un montón de riesgos que hay que clarificar, que hay que además poner en alerta a los ciudadanos. Pero además tú eres un buen ejemplo, porque tú naciste en Venezuela, pero además de eso tienes múltiples nacionalidades en este caso, en este momento estás pensando en participar en la elección como miembro del Parlamento Europeo, habiendo nacido en Venezuela, digamos. Eso es una apertura, eso es la inclusión del ciudadano a las decisiones de política, porque eso cambia la... Entonces, ¿cómo ves tú este tema, no solamente ya en lo personal, participando en un proceso electoral, sino al mismo tiempo, cómo ves tú a la diáspora que, repito, es lo que era Venezuela en el año 1960, un poco más grande, sin representación? Digamos, estamos hablando del 22-23% de la población sin representación política. ¿Qué reflexión tienes tú sobre este tema? Sí, bueno, a ver, primero que la visión clara que he construido, y bien como te lo señalaba, es tratar de ir generando esos grupos de participación ciudadana, esos grupos de gobernanza ciudadana, esos grupos de soluciones ciudadanas que den a las ciudades y a los países una inclusión, ya sea de forma directa o de forma indirecta, ya sea estando en el país o no estando en el país, las soluciones y las vías, como lo he venido construyendo tanto en mis trabajos finales, que los trabajos de investigación, como es las redes líquidas de cooperación, redes líquidas de codiseño o co-creación, que son justamente eso que señala, cómo vincular al ciudadano inmigrante, cómo vincular a las personas que están en otros países dentro de las posibilidades de soluciones o dentro de la gobernanza, de la gestión pública en una localidad, en un país o en una región. Entonces, no tenemos limitante, independientemente de que esas leyes del país quiera
limitar o generar una barrera para que no se dé o no se facilite la incorporación del ciudadano, del inmigrante, dentro de las decisiones sociales, políticas o sociales, o las decisiones de gestión, obviamente sí que limitan algunos aspectos de participación como representante, pero que no limitan el que ese ciudadano, ese inmigrante pueda incluirse en los procesos de toma de decisiones públicas. Y eso juega un papel muy importante porque en este caso la democracia digital, la democracia participativa y la democracia representativa viene a incorporarse dentro de esta tecnología, o viene a formar parte de esta tecnología, el que la ciudadanía no tenga solamente una participación en un momento determinado, sino que sea una participación activa, permanente durante todo el año. En el caso de mi propuesta como posible candidato al Parlamento Europeo, es justamente tratar de abrir espacios donde la ciudadanía puede incorporarse en los procesos de creación, de diseño, de ese diseño de soluciones, ya sea para el país de acogida, para países donde ellos no están ubicados, que puedan proporcionar sus conocimientos, o para el país de origen. Entonces, esto y en temas que son cruciales, como son temas del medio ambiente, de preservación del medio ambiente, como son temas de la movilidad, como son temas de la energía, como son temas que son fundamentales, cruciales para el desarrollo de nuestros países y de los países también a donde ellos se están dirigiendo. Entonces, la propuesta está muy dada a cómo vincular, cómo abrir espacios para esa creación de soluciones donde se vincule la ciudadanía. Creo que eso va a cambiar un poco el foco que teníamos de la política o del político, y dirigimos el foco o la atención en cómo la ciudadanía puede formar parte de una gobernanza ciudadana, de una participación mucho más activa, mucho más presente, mucho más constante, independientemente que sea personal o que sea online o digitalizada, y vamos a poder contar con experiencias y conocimientos que estén a la mano, al acceso de todos, en un sistema que poco a poco, un sistema político que poco a poco se viene transformando y se viene cambiando y se viene incorporando a un sistema mucho más plural, mucho más digitalizado. Roberto, fíjate, estamos ya cerrando el programa, nos quedan un par de minutos. Uno cuando piensa, te escucha y habla de la participación y la necesidad de escuchar a la gente, de crear comunidad. Estás pensando el activo más importante, que es el activo humano, que es el capital humano, que es el conocimiento, que es la persona. Y eso requiere escucha, requiere primero considerarlo, pero es que hay gobiernos que desprecian a sus diásporas, hay gobiernos que las miran con desdén, incluso tan las miran con desdén que ni siquiera existen. No hay datos oficiales, por ejemplo, en Venezuela, del Estado venezolano, más allá de que tengan ellos las cifras, pero no existen datos oficiales de la diáspora venezolana. Uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que eso no exista cuando eso afecta el proceso de planificación presupuestaria, el proceso de prestación de servicios? Pero entonces además eso le impide conectarse y comunicarse con gente que, como tú, en tu área, en este caso, pero con la gente que está en las ingenierías del ambiente o la gente que está en el tema de la salud, pueden ser un tremendo aporte desde donde están. Digamos, no, el retorno no es la condición para poder participar en el desarrollo. Yo creo que ahí, si uno llama a Roberto, Roberto estaría dispuesto a participar desde donde está en el desarrollo de ciudades inteligentes, en señalar los riesgos, en señalar las posibilidades, en señalar los errores, dada su experiencia. Roberto, mil gracias. Así que este minuto para que te despidas de la audiencia de nuestro programa. Como candidato a tu campaña, por favor. Bueno, Tomás, muchísimas gracias, de verdad, agradezco la invitación.
Y quiero más que despedirme como una campaña política, quiero dejar abierta la puerta para que entender de que la única forma de salir de estas limitaciones que tenemos, de estas políticas que han tratado de callar, que han tratado de ocultar, que han tratado de borrar una huella que es indeleble, que no se puede eliminar, como es la salida de ese capital humano de países como Venezuela, es justamente tratar de empezar a buscar qué alternativas tenemos, cuáles son las posibilidades que tenemos, qué podemos hacer para generar un cambio. En este momento, dadas las condiciones, no podemos generar ese cambio directo donde estamos. Bueno, vamos a tratar de buscar cuáles son los espacios que tenemos en el exterior para ir buscando salidas y plantear soluciones. Mi propuesta como candidato a ese Parlamento Europeo está dado a unir tanto los inmigrantes que han salido de Venezuela, los que han salido de Colombia, los que han salido de Ecuador, los que han salido de Chile, de Argentina, de México, de otros países que están viendo a Europa como un lugar de refugio, un lugar para desarrollarse, pero que también tenemos que en algún momento entender de que no podemos despegarnos de ese lugar que nos vio nacer, de ese lugar donde hemos tenido parte de nuestra vida, y qué podemos hacer para construir ese espacio. Bien, tú lo señalabas, y eso es justamente mi propuesta para ir a este Parlamento, es para iniciar un proceso de construcción de espacios donde, no importa dónde estemos, podamos tener una participación para cambiar las situaciones que tenemos y también cambiar la problemática que tenemos de cualquier aspecto que podamos señalar, ya sea social, seguridad, medio ambiente o el tema que sea que tengamos en nuestros países de dificultad. Mil gracias, Roberto, el mayor de los éxitos, y sabes que cuentas con nosotros, sabes que cuentas con el trabajo de la diáspora, que está haciendo todos los días miles de cosas por abrir espacios, por conectarse, por construir, por denunciar lo que ocurre y por participar no solamente en el proceso de desarrollo de los países de acogida, sino de reconstrucción de los países de origen. Mil gracias, Roberto. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias a todos. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.